Acá estamos nuevamente, tercer bloque de Biblia en Zapatillas y la verdad que impresionante, nos quedamos conmovidos. ¿Cómo lo vio usted? Muy lindo, la verdad que muy linda la labor de ahí se achicó Gabriel, ¿viste? O sea, chico, volvió Muy usted. linda la labor de Gabriel. Usted como que pasa de izquierda a derecha, tiene una habilidad de ¿Eh? desaparecer y aparecer, es ¿Viste? impresionante. Es como omnipresente casi. Qué bárbaro, ¿no? Está allá, está acá. ¿No? Está en todos lados. Ponele. Hay que ver cuándo se hace corpórea acá, si se Ah. manifiesta acá en el micrófono principal. ¿Se anima? Sí. Mire, yo me comprometí a Hoy muchísimas hubiera sido el día. Me comprometí a muchísimas cosas hoy. hubiera sido el Hay día. que comprometerse. ¿Viste? ¿Ah, sí? Hoy era el día. ¿Quiere decir algo? ¿No? Ah, perfecto. No sé. Pero no se Hoy dio. hubiese sido el día. Ah, no Pero se no dio. se dio. Alguien se perdió la oportunidad. Así que, bueno, es muy interesante el tema este, ¿no? La verdad que... ¿Qué piensa usted de esto que... Animamos a todos a colaborar, importantísimo. de esto que yo los animo a meter los pies en el barro, Sí, ¿no? sí, así debe ser. Es un desafío personal. Y a veces a replantearnos lo bien que pensamos que van las cosas, ¿no? Sí. Quiero sobre esto justo tiene mucho que ver. Y a veces no traje nada, no tengo absolutamente nada, pero quiero compartir un pensamiento, una reflexión personal sobre estas cosas. Y sobre esto que a veces tenemos que cambiar la herramienta para medir lo bien que va o lo bien que debería ir, que creo que es más correcto, lo bien que debería ir. A veces, como hijos de Dios, suponemos muchas cosas, ¿no? Esto debería pasar de cierta manera, esto debería pasar de otra manera. A mí me han preguntado muchísimas cosas a lo largo del día, de la semana, y también en años anteriores, en temporadas anteriores. Y a veces cuando la gente pregunta ¿por qué pasan estas cosas? Si Dios existe, ¿por qué pasan otras cosas? ¿No? Por eso digo que es tan interesante animarse a estos desafíos de exponerse, de sentirte espiritualmente desnudo frente al problema, a problemas grandes, a problemas reales. Y a veces la gente dice, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay chicos pobres? ¿Por qué hay indígenas en un bosque? ¿Por qué hay niños enfermos en una sala oncológica? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué? Etcétera, ¿no? Y creo que debemos cambiar la herramienta para medir lo bien que están las cosas o lo bien que deberían estar las cosas. Creo que a veces nos hemos aprendido o nos enseñan que uno al camino de Dios viene a ganar, ¿no? Y a veces todas las palabras, los mensajes, los testimonios son incluso cuando se da mensajes y propuestas para acercarse al camino de Dios, ¿no? Y creo que a veces es, mira cuánto podés ganar, ¿no? Fíjate cuánto puedes sumarle a tu vida, cuánto podés ganar estando con Dios, transitando el camino de Dios. Fíjate cuánto, ¿no? Y generalmente el que tiene esta modalidad de enseñar las cosas, muchas veces se pone de ejemplo uno mismo. Mírame a mí, mira lo que gané con el Señor, mira cómo estoy, mira qué bendición, mira qué vida bendecida, mira que esto, cuánto gané, ¿no? Generalmente los testimonios, cuando sean testimonios de vida, muchas veces los testimonios se usan como introducción a una prédica, y más si son campañas evangelísticas, y es cuánto uno ha ganado, ¿no? Y qué bien deberían estar las cosas porque se traduce automáticamente en lo mismo, ¿no? Y el pensar que al cristiano le debe ir bien en todo y que debe tener la vida resuelta, y que muchas veces se piensa que, o se insinúa o se entiende de esa manera que mira cuán bien que vivo porque sirvo al Señor, como si servir al Señor se tradujera en no tener problemas, ¿no? En no tener necesidades. Si esto se resultara en que es el beneficio personal. Digo, muchas veces lo vemos de esa manera, ¿no? Muchas veces pensamos que en cuánto podemos hacer diferencia, en cuánto podemos ganar siguiendo a Cristo.
Y voy a hacerle siempre el mensajero, el mal mensajero, ¿no? Digo, si vamos a la palabra, deberíamos ver que es totalmente distinto el mensaje. No, hoy se enseña mucho y se entiende mucho y cada uno vive su relación con Dios, vive su cristiandad de manera diferente, pero a veces el mensaje es la autorrealización, ¿no? Fíjate dónde Dios te lleva a alcanzar el éxito personal, fíjate dónde Dios te lleva a realizar o a materializar tus sueños, fíjate dónde Dios te pone, fíjate que Dios te lleva a las naciones, fíjate que esto, y fíjate que serás padre de esto, y fíjate que serás cabeza y no cola. Muchísimas cosas que se usan así. Y si vamos a la Biblia, podemos encontrar cosas diferentes a esto. Podemos encontrar cosas muy diferentes. Y me viene a la memoria la carta de Pablo a los Filipenses, por ejemplo. Usted sabe que la carta de Pablo a los Filipenses es una de las últimas cartas que escribe Pablo. Y entendemos entonces cuando él escribe con mucho ánimo, con mucho ímpetu. ¿Vio cuando dicen usted, escriben o hacen cosas con el primer amor? ¿Vio cuando uno tiene el primer amor, está como motivado y todo le parece lindo y todo le parece color de rosa, ¿no? Y cuando uno lee Filipenses, podría interpretar uno erróneamente que, bueno, Pablo está con el primer amor, está contento, está motivado. Y usted sabe que Filipenses es una de las últimas cartas que escribe Pablo, y Pablo ya era un hombre grande. Ya no tenía el primer amor, no era de novato que escribía, no era que era positivo. Viste que ahora también se vende mucho que hay que ser positivista. No era un tipo que recién estaba arrancando, que tenía la iniciativa al principio. Era un Pablo ya cansado. Era un Pablo ya viejo, un Pablo azotado. Y escribe como el primer día. Entonces, vemos que le suceden muchísimas cosas. Muchos a veces toman a Pablo como referencia para armar prédicas y mensajes de positivismo. De decir, bueno, la vida de Pablo es de alcanzar, de lograr, del Pablo que logró, del Pablo que alcanzó, del Pablo de bendición tras bendición, de éxito tras éxito, de victoria en victoria. Es una frase muy nuestra, muy cristiana, de victoria en victoria. Ahora cuando yo veo la historia de Pablo, cuando estudiamos las cartas de Pablo, podemos ver en realidad que Pablo ha vivido más prácticamente con el agua al cuello que caminando sobre el agua. Entonces a Pablo no le fue bien, humanamente digo, ¿no? A Pablo no le fue bien. Entonces hay veces que uno dice, mira, debería ser justo que me vaya bien por seguir al Señor. Debería no tener problemas en mi vida. Debería no tener obstáculos en mi vida. Debería no tener que pasar por necesidades. Debería irme bien. Muchos enseñan erróneamente que, como le pasó a Job, ¿se acuerda? Ujú. Bueno, si te va bien en tu vida personal es porque tenés una buena relación con Dios, sos un buen cristiano, y cuando te pasan cosas malas y acontecen cosas que no deseamos, que no esperamos, así como los amigos de Job dirán, bueno, algo habrás hecho, ¿no? Sí. Entonces caíste de la gracia. Y si vemos el camino que debe afrontar el cristiano, realmente es un camino muy diferente del que hemos aprendido. Podemos aprender en la carta a los Corintios de Pablo, donde nos relata los padecimientos que debemos sufrir por ser seguidores de Cristo. No habla Pablo de lo bien que nos va a ir, sino de los necesarios padecimientos que tenemos que sufrir por ser seguidores de Cristo. Y me lleva a mí a pensar que Pablo dice, ¿se acuerda cuando dice, da un consejo a la iglesia y le dice, regocíjese en el Señor? De nuevo le digo, regocíjense. Y uno pensaría, bueno, pero qué fácil es decirme esa palabra, como diciendo, contentate, ¿no? Cuando uno está quejoso, cuando uno está amargado, dice, bueno, qué fácil es ser vos y decirme contentate en el Señor, ¿no? Y dice, de nuevo le digo, alégrense, regocíjense.
Y uno a veces pensaría que Pablo, como gran pastor y gran fundador de iglesias, estaría sentado en su oficina pastoral, con aire acondicionado y con un secretario, con algún anciano de la iglesia, diciéndole, recordemos que Pablo tenía problemas de vista y muchas veces no escribía él, y le diría a su mano derecha, escribí a la gente, regocíjense en el Señor. De nuevo les digo, regocíjense, ¿no? Y uno piensa, pero bueno, desde ese estatus, ¿no? De que te va todo bien, yo también doy buenos consejos. Ahora, la realidad es que cuando Pablo dice eso, está preso. Y es viejo. Y como dicen Gálatas, ya lleva las marcas de Cristo en su cuerpo. Ya le había pasado de todo, absolutamente de todo. Y está en un rincón, en un calabozo, en un sótano más oscuro posible, así había pedido que estén, de una cárcel, un lugar frío, una caverna. Antes estaban los calabozos de las cárceles y también había subsuelos. Ahí estaba Pablo sin ver la luz. Piso generalmente de arcilla mojada, un frío terrible, y con esposas en los pies, con grilletes en los pies. Y Pablo manda a decir, regocíjense en el Señor, de nuevo les digo, regocíjense. Y uno piensa a veces, ¿qué pasaría por la cabeza de Pablo? ¿No? Es decir, ¿qué motivo tendría de decir que nos contentemos estando por esa situación? Estamos atravesando por situaciones difíciles, ¿y qué gana tiene uno de decir, che, a otro, contentate, ponete contento, alegrate en el Señor? Uno cuando está mal no tiene ganas de nada. Uno cuando siente que no mete un gol de primera, siente automáticamente que Dios le falló. Uno piensa esto y nos enseñan de esta manera, que nos debe ir bien siempre porque somos hijos de Dios y que mientras más servís, mejor te va. Y no es cierto, porque yo por lo menos no conozco a nadie, el propio Pablo lo dice, no conozco a nadie que haya servido más que Pablo. Entonces, Pablo jamás se ve beneficiado. Podría contar 1000 historias de Pablo. Jamás se ve beneficiado. Lo que sí se ve en las Escrituras es la mano de Dios para que Pablo termine de cumplir el propósito que Dios tenía en su vida. Eso sí se ve. Entonces, cuando pueden encontrarlo, es algo que a mí me conmueve bastante esta historia. En el libro de los Hechos, capítulo 14, no sé si usted sabía este dato y se lo voy a contar a usted y a toda la gente que nos está escuchando. Esto es una interpretación mía y siempre quiero aclararlo. Tiene base teológica, pero es una interpretación mía. Yo lo voy a decir así, no lo dice específicamente así. Pero estudiando un poco el contexto, podemos entender. ¿Usted sabe qué pasa en Hechos 14? No. No lo recuerdo de memoria. Perfecto. Lo vamos a compartir. En Hechos 14 sucede para mí una resurrección de Pablo. Ah, sí, lo hemos hablado. Hay muchos que no lo sabían. Pablo, en Hechos 14, es apedreado. Uh-huh. Apedreado hasta morir. Sí. ¿Y por qué? ¿Cuál fue su mala actitud? Predicar. Predicar y sanar. Sanó un ciego. Y cuando las personas querían rendirle homenaje, decían que Pablo y Bernabé, que Bernabé lo acompañaba, decían que eran dioses porque eran politeístas, ¿no? Y ellos le dicen, no, somos nosotros igual que ustedes. Lo que tenemos es a Dios. Uh-huh. Y les pedimos que se conviertan a Dios. Entonces no queremos que nos adornen, no prendan vela, ni maten animales, ni nada. Claro. Entonces había un grupo de la misma iglesia, porque el grupo que los perseguía, iban donde ellos iban a predicar, y los contradecía, eran los mismos judíos, eran de la misma religión, no eran ateos, ni gentiles, ni de otras culturas. Los judíos los seguían y le hacían la contra. Entonces, Pablo es apedreado. Y a veces uno recibe castigo primero, esta es la condena, ser apedreado. ¿Y por qué? Por hacer el bien, por hacer lo que Dios le había mandado.
Entonces, no vemos que siempre las recompensas son monedas por hacer el bien. No. No vemos que todo te debe salir bien solamente porque predicás, solamente porque tenés una iglesia, solamente porque sos buen cristiano, solamente porque esto, por lo otro. No hay motivos por el cual todo te debe ir bien. Y a veces somos enseñados de esa manera. Y si ustedes buscan la historia de las lapidaciones, y verdaderamente en aquellos tiempos era muy difícil sobrevivir a una lapidación. Si no, pregúntale a Lázaro, pregúntale a Esteban. Incluso Pablo estuvo en el apedreamiento de Esteban. Pregúntele, ¿usted sabe cómo se hacía? Se hacía un pozo en la tierra, se ponía a la persona dentro del pozo y se traían piedras grandes, no eran 3 chicos con gomera matando pájaros. Sí. Se hacían pozos, se metía al acusado adentro, agarraban piedras grandes con las 2 manos y la dejaban caer sobre los cuerpos hasta que no quedaba nada. Claro. ¿Me entendés? No eran bolilla de paraíso. Sí, no era una pedrada para castigarlo. No era de con gomera. Sí, sí. Con que te tiren todas las canillas y te duele ya está. No. El apedreamiento, la lapidación era hasta la muerte. Imagínense que eran un montón de personas. Muchas personas. El pueblo, el que estaba en contra de lo que sucedía era el pueblo completo. Y lo único que quedaba al final era una montaña de piedras y un charco de sangre. Claro. Bueno, por predicar le pasó eso a Pablo. Entonces, en Hechos 14 nos cuenta la historia que el apedreamiento acontece, sucede, y que con semejante desprecio, dándolo por muerto, lógicamente, la gente que lo había apedreado saca a Pablo del pozo y lo tira fuera de la ciudad. Creyéndolo muerto, es echado fuera, dice. Y si uno se pone a pensar, diría que qué mal pago que fue Pablo, ¿no? Por hacer tan bien, Sí. por enseñar, por hacer milagros, por sanar enfermos, por predicar el mensaje, por evangelizar. ¿Se imaginan ustedes lo que es que te apedreen, o sea, vivo? Morir a pedradas es horrible. No es una cosa que en la mente no la puedo imaginar. Y Pablo es tomado por muerto y echado afuera. Y en Hechos 14 dice, y rodeándolo los discípulos, dice así, y rodeándolos los discípulos, se levantó. Y vos fijate a veces cuál es la reacción que tenemos los seres humanos, ¿no? Es un tipo que por predicar el evangelio posiblemente haya muerto a pedradas, y si no estuvo al borde de la muerte, y si no recibió una resurrección, recibió una sanidad extrema. Son las 2 posibilidades históricas de lo que le puede haber pasado. Y cuando los rodean los discípulos al cuerpo, rodean al cuerpo, digamos, no rodean a Pablo, rodean el cuerpo, se levanta. Muchas veces cuando tenemos problemas necesitamos taller de restauración, sanidad interior, necesitamos cadena de oración, que otros hagan ayuno por nosotros, cuestionamos la voluntad de Dios, descreemos de su poder, empezamos a decir esa frase, bueno, si Dios existe, ¿por qué me pasan estas cosas? Y hacemos muchísimas reglas y damos muchísimos argumentos de por qué a mí no me debería pasar lo que me está pasando. ¿Usted sabe qué hace Pablo? Necesita un tiempo, hay gente que necesita un tiempo, hay gente que se aleja un tiempo de Dios. Se levanta y sigue. ¿Sabe qué dijo Pablo? Es bíblico esto, ¿eh? Está pueden leerlo completo, por qué le pasa eso, y está en Hechos 14 completo, cerca del verso 29. Y rodeándole sus discípulos al cadáver, Pablo se levantó, se sacudió el polvo, la tierra de que lo habían revolcado por el suelo, ¿no? Y lo habían sacado hasta afuera, ¿no? Sí. Hasta afuera a las puertas de la ciudad. Se levantó, se sacudió y dijo, ¿en qué estábamos? Yo estaba predicando. Y volvió a entrar a la ciudad. Volvió a entrar a la ciudad. Dijo, ¿dónde quedé? Antes que me mataran, ¿dónde quedé? Estabas predicando. Bueno, vamos.
Se sacó la tierra de encima y volvió a entrar a la ciudad a predicar. No dijo, ay, pero yo soy el apóstol Pablo, a mí me tendría que ir un poquito mejor, ¿eh? Yo tendría que tener un poquito más de prosperidad, por lo menos sanidad. No, pero sí, ¿por qué me pasa esto? ¿Por predicar? ¿Cuál es mi paga? ¿Cuál es la paga del predicador? Bueno, mínimamente que te maten a piedrazos. Pablo no se quejó. Pablo no se quejó. Entonces, a veces pensamos que nos debería ir mejor solamente por el hecho de ser cristianos, que nos debería ir mejor incluso a aquellos que predicamos, que la estabilidad de las cosas banales de la vida están aseguradas cuando uno se acerca a Cristo, y la verdad que no es cierto. Es que es lo que siempre se ha enseñado y es difícil desaprender lo que uno ha vivido. Muchas veces, bueno, pero creo que esa es la propuesta de este programa. Claro, sí, sí. Desaprenderse, animarse a más, desafiarte, poner a prueba tu fe. No sé si sonará feo, pero para mí son grandes desafíos. ¿Por qué no plantear estos desafíos? ¿Por qué no plantearte, replantear, como hicimos el programa pasado, reflexionar sobre tu fe, ponerte metas nuevas, replantearte qué sabes y qué no sabes, poner a prueba tu fe, ser más solidario, pensar en tu hermano, ser realmente iglesia? No sé si son malos objetivos. No. Entonces, muchos hoy justifican que les va bien porque sirven al Señor, ¿no? Y lo hemos escuchado muchísimas veces. Miren cómo me va. Dedíquense a lo mismo que yo, porque me va perfecto. Que Dios los bendice. A las cosas materiales les llaman que Dios los bendice. Usted sabe que Pablo dice algo al respecto sobre esto. Y dice, si alguno piensa que tiene algo de qué enorgullecerse, ¿no? De esto, ¿no? Que la gente dice, mira, como soy siervo, ando esto, vivo en esto, tengo lo otro, hago lo aquello, viajo por todo el mundo, bueno, está bien, me va siempre bien. Y quizás eso es lo que dije al principio, se enseña como testimonio, se predica con una introducción de testimonio. Antes era así, ahora mira cómo estoy, pum para arriba. Bueno, no es la historia de Pablo. Y uno a veces se siente orgulloso de lo que hace para el Señor, digo, y justifica la estabilidad, puede ser económica, puede ser estabilidad emocional, ¿no? Y sí, bueno, pero esto es gracias a que yo trabajo para el Señor, ¿no? Y uno se enorgullece un poco a veces de eso. Y Pablo dice esto al respecto. Si alguno tiene algo que enorgullecerse, yo más, dice Pablo. Dice, yo soy circuncidado a pocos días de nacer, judío entre judíos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. En cuanto al celo de la doctrina, hasta perseguidor de la iglesia. Dice en otro verso, dice, o sea, educado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más renombrados y con más reputación de aquella época. De buena familia, de buena procedencia, hablaba 3 idiomas. Buena estabilidad. Recordemos que Pablo y su familia se dedicaban a la creación, a la fabricación de carpas. En ese momento era como tener una empresa, tener una pyme, ¿no? Buen visto, bien visto ante la sociedad, ante el Sanedrín. Carta libre del Sanedrín. Carta libre del Sanedrín para hacer lo que quieras, para perseguir a la iglesia y con todos los recursos que eso necesita, porque si a vos el Sanedrín te daba, el consejo te daba una carta blanca para hacer lo que quieras, vos decías, ¿qué necesitas? Recursos, plata, bueno, indispensable, lo que necesites, lo tenés, carta libre, carta blanca del Sanedrín para perseguir a la iglesia, ¿no? Como si fuera un puesto político, libre, ¿no? Instruido a más no poder, inteligente, tipo que había recibido una revelación, de una de las tribus, de la de Benjamín, sangre real. ¿Y qué dice Pablo? Porque muchos se enorgullecen. Vos imaginate que si hoy Pablo tuviese una oficina pastoral, no habría pared que aguante tantos diplomas. Veo que a uno le gusta a veces colgar diplomas y enorgullecerse de ciertas cosas. Si Pablo alguna vez hubiese osado tener jamás tuvo una oficina pastoral. Si Pablo hubiese tenido una oficina, no habría pared que aguante los diplomas de Pablo. No habría pared. Entonces Pablo por todo esto dice, si alguien tiene algo que enorgullecerse, que levante la mano, porque yo seguramente tengo más motivos. Perfecto. En cuanto a la ley, irreprochable, dice Pablo. Cumplía con todo. En cuanto a la doctrina, fariseo. Era perfecto. Bien visto por la sociedad, con apoyo del Sanedrín, de buena familia.
ni un problema en su vida. ¿Y qué dice Pablo de todo esto? A veces que uno se enorgullece de ciertas cosas, de cierto currículum cristiano. ¿Qué dice Pablo? Dice, todas las cosas que yo tenía como ganancia ahora doy por pérdida, por llegar al total conocimiento de Cristo. ¿Y sabes qué? Toda esta vida que yo tenía, no me importa nada. No me importa nada con tal de llegar al verdadero conocimiento de Cristo. Amor por el cual, escucha esto, dice, amor por el cual lo perdí todo. Y a veces, por eso digo, muchas veces se inician los testimonios, se inician las prédicas, se inician los estudios diciendo, bueno, ¿cuánto uno puede ganar? ¿No? ¿En cuánto me beneficio yo por entregarme al Señor? Y no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de cuando se explica sobre lo material, ¿no? Cuando se explica sobre venir a Cristo a ganar reputación, a que tu estabilidad emocional esté equilibrada, que tu estabilidad económica esté equilibrada, a olvidarte y solamente a servir. No es lo que vemos en la vida de Pablo. No es lo que vemos en su ministerio. Muchas veces vamos buscando por los residuos, por las cosas, enorgulleciéndonos, vanagloriándonos de cosas que Pablo dice, todas esas cosas que daba por ganancia, ahora las considero pérdida y las tengo por basura. Por basura, dice Pablo. Si usted busca la traducción original del hebreo, significa letrina, lo que es, del baño. ¿No? No voy a decir la palabra, pero se entiende perfecto. Lo tengo, todo lo que la gente y la cultura piensa que yo debo tener, lo bien que me debe ir, lo bien que me iba, los títulos que tengo, de dónde vengo, de la tribu de Benjamín, que Gamaliel, que mi familia, que el negocio familiar, que el Sanedrín, ¿sabe que lo considero? Una porquería. Una porquería, con tal de llegar al verdadero conocimiento de Cristo. Y a veces uno anda revolviendo para colgar cosas. ¿Viste cuando dice que los fariseos se colgaban cartelitos cada vez más grandes con mensajes, con versos de la palabra y ropas cada vez más espampanantes? Creo que a veces espiritualmente hacemos eso, ¿no? Fingimos en las redes sociales una espiritualidad, fingimos que todo nos va bien, fingimos que Dios nos bendice al máximo, fingimos que tenemos una vida perfecta, que no tenemos preocupaciones, y todo es gracias a seguir a Dios. En la vida de los discípulos no vemos eso. Ninguno, o casi ninguno, murió por causas naturales. Todos los discípulos fueron asesinados. Menos Juan. Por eso dije casi. Y a veces por eso somos frágiles espiritualmente. Porque pensamos que servir a Dios es esto. Es servir a cambio de que te vaya bien. Que estar con Dios significa que vas a tener una vida sobre colchones, sobre algodón. Sí. Y es totalmente lo contrario. Creo que a veces nos desilusionamos, pero nos desilusionamos de la imagen que nosotros hacemos a nuestra semejanza de Dios, no al revés. Creo que nosotros idealizamos con Dios muchísimas veces. Y obviamente que si hacemos un Dios a la medida que nuestra mente nos puede permitir, esa ilusión de Dios seguramente nos va a desilusionar. Pero eso no es Dios. Es la imagen de Dios que nosotros queremos en nuestra mente. A veces tenemos que saber, como dice Pablo en la carta a los Corintios, que es necesario padecer. Es necesario sufrir para ser seguidor de Cristo, dice Pablo, para ser apóstol de Cristo. Entonces, creo que tenemos que replantearnos muchísimas cosas. Si esto es la prosperidad, si esto no es la prosperidad, si me debe ir bien, si no me debe ir bien, de qué me suma a mí los problemas. Creo que hoy estuve escribiendo algo en las redes sociales también. Y me llama muchísimo la atención esto, que a veces estamos buscando entre lo que Pablo considera basura para refregarle a los demás, ¿no? Sí. Muchas veces estamos orgullosos
de lo que Pablo considera basura. O sea que estamos poniendo pequeños pedazos de letrina, ¿sabe qué? Así en la pared y colgándolos por todos lados. Diciendo, yo hago esto, predicador, hace esto, milagrero, esto, lo otro. Basura. O pensando que eso es bendición. Y pensamos que bendecimos a los demás de esa manera. Creo que no hay mayor bendición que el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Estaba recordando que lo mismo que hacía Pablo, lo mismo que pensaba Pablo, defendió Martín Lutero en la Reforma. ¿Se acuerda que el mismo día que el mundo festeja Halloween, Sí. nosotros celebramos la Reforma, el 31 de octubre? Ahora lo sé. Ahora lo sabe, porque lo vimos en donde, en Biblia en Zapatilla. En un programa anterior, el programa del 31 de octubre. Y cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en las puertas de la facultad de Gutenberg, clava así las 95 tesis de por qué debería haber una reforma. 95 explicaciones de por qué debería haber una reforma. Y usted sabe lo que pensaba Lutero, exactamente lo mismo que pensaba Pablo. Solo Biblia, solo fe y solo gracia. Era eso. No era vení, te va a ir bien, y vení que aquello, y vení que lo otro, y vení que cosa. ¿Usted sabe lo que le decían los amigos a Martín Lutero? Decían, dejá de hacer eso. ¿Viste cuando tenés esos amigos que te quieren y te retan como si fueran de tu familia? Martín Lutero también tenía amigos. Más allá de hacer tesis y la reforma protestante, tenía amigos. Era un buen hombre, era querido por la gente. Y le decían, dejá de hacer eso. Entonces, el consejo lo llama y le dice una cosa. Retractate de la tesis, de las 95 tesis de la reforma. Porque si no, ya sabes. Martín Lutero fue perseguido por la iglesia. Ya sabes, Sí. ¿no? Martincito. Retractate. Olvídate, esto fue una emoción del momento, ¿no? ¿Qué querés? ¿Una reforma? ¿Qué querés? ¿Tumbarnos acá todo el negocio? Retractate y quedamos a mano, si no, ya sabes. Y los amigos le decían, Martín, pensá en tu familia. Martín, pensá en tus amigos, pensá en tu vida. Sos buen maestro. A la gente le servís más vivo. Retractate y seguí por abajo, en las sombras. Si te matan, Martín, no ganas nada igual. Ni te vas a enterar si aprobaron las tesis o no. ¿Usted sabe qué dijo Martín Lutero? Sobre esto que le decía a la gente. Sigo adelante. Le dijo, aunque quisiera no podría, Ajá. porque mi corazón completo está cautivado por la palabra de Dios. Ujú. ¿Sabe qué dijo Pablo? Cuando lo decían lo mismo. Sí, sí. Dijeron, Pablo, te están haciendo de todo, te apedrearon 2 veces, te latiguearon. ¿Se acuerda cuando el pasaje de Pablo dice, recibí 40 azotes menos 1? Sí. Le terminaron cortando la cabeza, Sí. ¿no? Preso, en lugares húmedos, se enfermó. Muchísimas cosas. Y no estoy usando para hacer la comparativa de cuando Pablo dice, 3 veces le he pedido al Señor que quite este aguijón de mi carne. Y el Señor me dijo, Ah, sí, eso es para otra. y el Señor le dijo, ¿qué? Que no. No, amigo. Ahí hay otro material. Le dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces a Pablo también le decían, Ujú. deja de hacer eso. No te va bien con este negocio. Predicar no es buen negocio. Predicar la verdad no es buen negocio. Y Pablo dice, no es que me deba, Dios, soy deudor. Soy deudor, dice Pablo, y ay de mí si no predicar el Evangelio. Ujú. Muchas veces vamos tras este pensamiento, ¿no? Decir, bueno, Sí, sí. soy buen cristiano, doy el diezmo, doy las ofrendas, Sirvo. cumplo con todos los requisitos, soy músico en la iglesia, predico en una radio, me debería ir bien, o entiendo así, me lo enseñaron así, me debería ir bien.
Y verdaderamente no es así. Verdaderamente muchas cosas tenemos que pasar para probarnos, para demostrarnos. Dios ya sabe lo que somos y sabe en perspectiva lo que podemos ser el día de mañana y sabe lo que vamos a hacer en sus manos, pero debemos demostrarnos a nosotros mismos de qué estamos hechos muchas veces. Y seguir a pesar de que nos vaya mal, y seguir a pesar de que las respuestas a las oraciones no lleguen, y seguir al que el mundo te persiga por decir ciertas cosas, y seguir aunque estés solo, y seguir sirviendo en lo que hagas a pesar de que las cosas no estén buenas, porque si no se hacen las cosas, todo lo que puedas hacer, predicar, músico en la iglesia, intercesión, predicador, evangelista, comunicador, radio, escritor, lo que sea, maestro, lo que sea, si todo eso no nace de un corazón verdaderamente enamorado de Dios, no sirve para nada. Y estar enamorado de Dios significa en las buenas y en las malas. Yo no puedo estar enamorado de Dios porque solamente entiendo que Él me tiene que dar cosas. Martín Lutero lo entendía así. Pablo lo entendía así. Los apóstoles lo entendían así. No estaban con Jesucristo cuando lo acompañaban porque era... y yo me codeo con los famosos, ¿viste? Jesús era un famoso de su época. Los discípulos no querían salir en la foto. Era como dicen los chicos, hoy te quemás. Andando con Jesús te quemabas. Claro. Te marcaba a todo el mundo. Quedás manchado para siempre, como dicen ahora, ¿no? Nunca pensaron en beneficiarse. Nunca pensaron en el beneficio personal. Nunca pensaron cuánta reputación me traería andar con Jesús. Nunca pensaron en cuánto me iba a beneficiar a mí el negocio este de ser de los 12. De apóstoles de Jesús, digo, ¿no? Que después iba a poner en su pared. Yo fui a... ¿no? No pensaban en eso. Pensaban en servir. A costa de todo. Llegarlo por amor a perderlo todo, dice Pablo. Uh-huh. Entonces, si estás con problemas, si estás atravesando problemas, quiero decirte que es necesario a veces, aunque no lo entiendas, aunque te parezca injusto, aunque no entiendas, porque el 99% de las veces no vas a entender el plan de Dios, es que el plan de Dios no lo tenés que entender, tenés que creer. Uno no está llamado a hacer, uno está llamado a creer. El que hace las cosas es Dios. Y si te preguntás o alguien te dice o te dan a entender que es como la historia de Job, ¿no? Que bueno, algo habrás hecho porque te va tan mal. No conozco a nadie que le haya ido tan mal como a los discípulos. Y eran gente con corazón dispuesto. Con corazón dispuesto a hacer las cosas bien por amor a Cristo. Entonces, dale para adelante. Seguí en lo tuyo. Si ya tenés claro cuál es el propósito de Dios en tu vida, seguí para adelante. No importa. No importa si te va la voz, si te tratan mal, si te persiguen, si se te van los remisos, si te olvidas la computadora, el celular, si llegas tarde, no importa. Si te dejan de invitar de iglesias porque decís ciertas cosas. Si se te muere un hijo como Betiana. Si te puedes quedar empantanado como hace Gabriel. Fíjate que Gabriel se sentó acá y dijo, no, como yo trabajo para el Señor me abrió todos los caminos. No, dijo, me llovió, me inundé, tardé 6 horas en hacer 100 kilómetros en 40 minutos. ¿No? Betiana no dijo, Sol se salvó porque yo trabajo para el Señor. Son gente que sigue trabajando. Son gente que sigue siendo hacia adelante. No traje nada. Quería compartir este pensamiento con vos. Y quiero decirte que a pesar de todas las cosas, incluso si te enseñaron mal o aprendiste solo mal, que si estás pasando por momentos difíciles, el Señor te ama. Y que todas las cosas pasan por algo. Y que, así como dice la palabra, incluso lo peor, todas las cosas nos ayudan a bien conforme
al propósito con el cual fuimos llamados. Debemos, y es un buen objetivo, era mío personal y lo comparto con vos, lo digo siempre, probar la fe, probarla en los problemas, en las dificultades, probar siendo obrero en cosas difíciles que te duelan, en ver niños huérfanos, niños de la calle, en ver niños aborígenes, en ver chicos enfermos, en cuidar ancianos. Acá la señora tiene experiencia, tiene un diploma que no está colgado sobre visitar geriátricos. Venimos haciendo un montón de cosas y uno no refriega porque dice que no sepa tu mano lo que hace la otra, ¿no? Y hay que probarse. Es lindo ir a la iglesia, es bueno, es bíblico, pero hay que probarse un poco más. Hay que probarse, hay que desafiarse. Enfrentar la realidad, enfrentar las cosas de la vida en Cristo nos hace crecer. Te dejo con esa. Vamos a un tema musical y ahora volvemos, dale. En un momento regresamos con más. Biblia en zapatillas. A veces el mundo rechaza a la iglesia pero recibe a Jesús. Ignora nuestro mensaje pero quieren su luz. ¿Será porque en vez de condenar Jesús amaba? ¿Será porque en vez de rechazar abrazaba? Si el mundo rechaza a la iglesia y recibe a Jesús, seamos Jesús. Los cristales de tu auto, el espejo en que me miro, el humo en la ciudad es el aire que respiro, el sol me quema, el frío me fatiga, a veces paso días sin nada en mi barriga, soy el mendigo que no tiene un hogar, el indigente, para muchos que me ven soy algo indiferente, pero si valgo algo y es otro mi destino, no me ignores. Mejor muéstrame el camino. La agenda de mi vida, moteles y burdeles, hombres de todos niveles, vacíos e infieles, diferentes pieles pagan por mi piel, parezco miel, pero mi vida es amarga como hiel, pues me ven como un simple objeto de diversión, quieren mi cuerpo, pero nadie piensa en mi corazón, pero si creen que hay perdón para una prostituta, que alguien me enseñe la ruta. Ven conmigo, ya no temas, ya no llores, pues vienen días mejores. No lo debes de dudar. Ya no cargues con la culpa del pasado, pues has sido perdonado. Recibe tu libertad. Yo no pienso como todo el mundo piensa. Yo no miro tu apariencia, puedo ver dentro de ti. Ya no dudes, nunca pierdas la esperanza. Puedes tener la confianza que yo siempre estaré aquí. El humo, el polvo, el líquido en mis venas. Acá estamos. Último bloquecito de Biblia en zapatillas. ¿Cómo estás? ¿Está Muy bien? Sí, le damos muchas gracias a Gabriel que nos acompañó acá hasta el final. Acuérdense, no se olviden, vamos a empezar a Vamos a ayudarlo, seguirlo pasando. Vamos a darle una mano, vamos a seguirlo pasando. Síganos en Instagram, en Facebook, para poder ir viendo todas las novedades. Y bueno, yo me despido hasta el próximo martes, si Dios quiere. Bueno, por mi parte, no hace falta más que invitarte a que nos acompañes. Un saludo a Isabel Jiménez. Próximo martes. Perdón, sí, cómo no, Isabel, que en estaba vivo. ahí. Isabel, gracias. Ahí en el final mandaba corazón. Mandaba mucho corazón, Isabel. Ahora sí me voy. Te mandamos un Chau, abrazo chau. grande. No hace falta que te diga que te espero el próximo martes, acá por la 100.9 a las 20 horas. Vamos a compartir de todo, vamos a seguir hablando de todo, vamos a seguir en búsqueda de la verdad, compartiendo bendiciones, compartiendo entrevistas, compartiendo alabanzas y sobre todo reconfortarnos unos a otros, como dice la Biblia. Mi nombre es Leo Carrera, realmente deseo que Dios te bendiga y te mando un abrazo enorme donde quiera que estés. Chau. Confianza que yo siempre estaré aquí. Ven conmigo, ya no temas, ya no llores, pues vienen días mejores. No lo debes de dudar, no. Ya no cargues